Bien, vamos a dar inicio. Listos. Buenos días con todos. Vamos a dar inicio a lo que es la clase del día de hoy, ¿verdad? Entonces vamos a continuar viendo con lo que es movimientos, ¿verdad? La semana pasada, si leyeron y observaron el video que les proporcioné, ¿verdad? Se trató de lo que eran los movimientos y qué era el movimiento y los tipos de movimientos. Dentro de los tipos de movimiento que existía, podíamos ver que existía el movimiento rectilíneo uniforme, ¿verdad? Que sus siglas abreviados sería MRU, ¿verdad? Entonces, ¿de qué se trata esto, verdad? El movimiento rectilíneo uniforme va a definir el movimiento en el cual un objeto se va a desplazar en línea recta, ¿verdad? A una sola dirección. Cuando hablamos de movimiento rectilíneo uniforme, básicamente es cuando un objeto, ¿verdad? Se mueve en línea recta, es decir, que no hay una curvatura, no hay una inclinación, ¿verdad? Va a una sola dirección en línea recta, ¿verdad? Y que ésta va a recorrer distancias iguales en el mismo intervalo de tiempo, ¿verdad? Es decir, que es un movimiento uniforme, que no va a variar lo que es la velocidad en cuanto a distancias ni en tiempo. Dice, mantiene en todo momento su velocidad constante sin lograr una aceleración, ¿verdad? Entonces solamente aquí estamos hablando de velocidad, de la distancia y el tiempo, que son los elementos que implican este movimiento, ¿verdad? Entonces aquí tenemos los elementos y las unidades. Tenemos los elementos que son la velocidad, la distancia y el tiempo. La velocidad la vamos a ver en metros sobre segundos, distancia en metros y el tiempo en segundos, ¿verdad? Entonces, para poder trabajar con movimiento rectilíneo uniforme, trabajamos con estos tres elementos, ¿verdad? Entonces, para eso tenemos fórmulas, ¿verdad? En esto tenemos tres fórmulas donde podemos encontrar distancia, velocidad y tiempo, ¿verdad? Entonces tenemos que la distancia va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Entonces nuestra primera fórmula para hallar distancia sería esa. Luego tenemos la fórmula para hallar la velocidad. Tenemos que velocidad va a ser igual a distancia sobre tiempo, es decir, distancia dividido para el tiempo. Y para poder hallar el tiempo tenemos a la distancia dividido para la velocidad, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos estas tres fórmulas, ¿verdad? Para poder hacer lo que es los respectivos cálculos. Entonces, ¿qué elementos involucran en el movimiento rectilíneo uniforme? Son la velocidad, la distancia y el tiempo. ¿Cuáles son las condiciones para que haya un movimiento rectilíneo uniforme, verdad? Entonces, se dice que es necesario que cumpla la siguiente relación. Tiene que haber una velocidad constante, ¿verdad? Es decir, que tiene que ser en línea recta y que ésta no varía, ¿verdad? La velocidad como un cambio del desplazamiento respecto al tiempo, ¿verdad? Entonces, también estamos hablando de que la velocidad es igual a desplazamiento o distancia sobre tiempo, ¿verdad? Cuando hablamos de eso también hablamos de delta X, delta T o delta D, delta T. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que el desplazamiento o distancia se lo puede expresar tanto como X o como D, ¿verdad? En algunos libros o en algunos PDFs, ¿verdad? Lo pueden encontrar reemplazado o simbolizado. Puede ser con la letra X, ¿verdad? O puede ser simbolizado con la letra D. Entonces, pero estamos hablando de lo mismo, velocidad, desplazamiento o distancia, que se refiere con delta T o delta X. Quiere decir que nosotros para poder realizar un movimiento, ¿verdad? Tuvo que haber habido una inercia, ¿verdad? Es decir, que si nosotros estamos aquí sentados en este momento, ¿verdad? Y nos queremos parar a coger un vaso con agua, ¿verdad? Nosotros tenemos una distancia, puede ser inicial y una distancia final, lo mismo un tiempo inicial y un tiempo final, es decir, que nosotros estamos en inercia, ¿verdad? No estamos en movimiento, ¿verdad? Entonces nuestra distancia o nuestro tiempo va a ser
de 0, ¿verdad? Pero ya cuando comenzamos a movernos, ¿verdad? Ahí es que ya va aumentando, es decir, que medio nos paramos, podemos decir que en cierto intervalo de tiempo avanzamos, qué sé yo, 1 metro, ¿verdad? Y en ese metro lo avanzamos ¿en cuánto? Puede ser 2 segundos. Entonces, ahí ya estamos viendo una variación, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere. Entonces, la velocidad en sí podría ser que avanzamos 2 metros en 1 segundo. Es decir, tenemos que, para alcanzar esa botella o ese vaso con agua, nos demoramos 2 segundos y avanzamos 2 metros, una distancia. Entonces, la velocidad sería, ¿cuánto? Que sería más o menos, pongámosle así, qué sé yo, 1 metro sobre segundo, ya, más o menos, pongámosle decir un ejemplo. Entonces, eso quiere decir una variación, que nosotros, el objeto está en inercia, ¿verdad? Y en ese momento que está en inercia, tiene una posición inicial donde sus valores van a ser 0, ¿verdad? Entonces, para poder llegar a esa distancia, va a haber una variación, ¿verdad? Tanto de distancia como de tiempo o puede ser de velocidad con tiempo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que la X va a representar la posición en el espacio y obviamente la T va a ser el tiempo. Ahora sí nos vamos a lo que son los ejemplos, ¿verdad? Entonces ya vimos movimiento rectilíneo, una distancia recta que tiene que cumplir ciertas variables. Ya sabemos fórmula, ¿verdad? Entonces nos vamos a lo que son los ejercicios. Entonces tenemos nuestro primer ejercicio. Dice, imagínate que has programado un carro robótico para que tenga una velocidad constante de 10 metros sobre segundo, ¿verdad? Puedes calcular a qué distancia desde el punto de partida estará luego de 30 segundos, ¿verdad? Entonces nos vamos acá y dice, entonces vamos con el primer ejemplo. Déjenme, listo. Entonces aquí, déjenme cambiar de color. Ya, entonces tenemos aquí los datos. Vamos con el primer ejercicio. Tenemos datos que nos da el ejercicio. Esto es importante. Siempre vamos a empezar a resolver un problema con que verificando los datos que nos proporciona ese ejercicio, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, dice, imagínate que has programado un carro robótico, ¿verdad? Que tiene una velocidad constante. Entonces tenemos aquí nuestro primer valor. Entonces tenemos que la velocidad va a ser de 10 metros sobre segundo, ¿verdad? Ese es nuestro primer valor. ¿Qué más nos dice el ejercicio? Puedes calcular a qué distancia, Entonces ahí ya viene la pregunta y ya me está dando como que la orden de lo que yo tengo que hacer. Entonces me dice, puedes calcular a qué distancia. Es decir, que la distancia, en este caso la vamos a representar con la letra D, es lo que no tengo y es lo que yo tengo que calcular, ¿verdad? Dice, ¿a qué distancia desde el punto de partida estará luego de 30 segundos, verdad? Entonces, que este carro avanzó 30 segundos. ¿Qué es en los 30 segundos? Es el tiempo, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos, para que parece 5, pero es la... ouch, perdón, ya, que nos parezca 5 ya. Ya es la S. Entonces ahí tenemos los tres datos, ¿verdad? Entonces tenemos velocidad, tenemos tiempo y ¿qué es lo que nos pide? Calcular distancia, ¿verdad? Entonces vamos a ver, recordemos que distancia es igual a ¿qué? Entonces ya vimos las fórmulas y tenemos que nuestra fórmula de distancia para calcular distancia va a ser igual a velocidad por tiempo, ¿verdad? Esa es nuestra fórmula. Sabiendo esa fórmula, ¿verdad? Y teniendo los valores con las mismas unidades, ¿verdad? Tenemos que ver y verificar eso. Teniendo los datos del ejercicio, luego nos vamos a ver los valores, es decir, que tengan las mismas unidades. Porque, ¿qué pasa si aquí me hubiese dado metros por hora?
Y acá segundos. Yo no puedo continuar el ejercicio si los valores, perdón, las unidades son diferentes. En este caso me da 10 metros sobre segundo y me da 30 segundos. Es decir, que las unidades del tiempo están iguales. Entonces procedo a seguir realizando mi ejercicio. Tengo velocidad, tengo tiempo, perfecto. Entonces lo único que hago es reemplazar las unidades, ¿verdad? Voy acá, vamos a cambiar de color. Pongámosle un azul. Ya. Entonces reemplazo esos valores y digo, distancia va a ser igual a velocidad, que es 10 metros sobre segundo, por tiempo, que es 30 segundos. ¿Está? ¿Qué es lo que pasa aquí? Segundos con segundos se va y me queda la multiplicación de 10 por 30. 10 metros por 30. ¿Cuánto les da? 10 por 30. 300. 300, ¿verdad? ¿300 qué? 300 metros. Esa es la respuesta. 300 metros. ¿Verdad? ¡Au! Bien. Ya. 300 metros. Es decir, que ese carro en 30 segundos a una velocidad de 10 metros por segundo avanzó 300 metros. Esa es la distancia que el carro avanzó en 30 segundos, yendo con una velocidad de 10 metros por segundo, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la resolución del primer ejercicio, ¿verdad? ¿Hasta ahí sí comprendimos o qué no les quedó claro? ¿Vamos bien? Sí. Ya, entonces vamos con el siguiente, porque ya mismo les toca a ustedes participar, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos el primer ejercicio. Vamos con el siguiente. ¿Qué nos dice el siguiente ejercicio? Dice, ahora, si sabes que una canica se mueve con movimiento rectilíneo uniforme y has medido que en 20 segundos recorre 40 metros, podrías hallar su velocidad, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos el siguiente ejercicio o el siguiente problema. Entonces dice, vamos con los datos. Déjenme cambiar de color. Entonces, aquí tengo datos. Lo primero que siempre saco en un ejercicio de un problema son los datos. ¿Qué es lo que me ayuda o por qué hago esto? Porque es la información que me está dando el ejercicio, el problema, ¿verdad? Que me está dando varias información. Entonces, yo saco toda esa información que me da y luego verifico con las fórmulas qué es lo que tengo, qué es lo que me falta, si puedo reemplazar o no puedo reemplazar para continuar resolviéndola, ¿verdad? Entonces, saco los datos que me da el ejercicio, vuelvo a leerlos. La clave de poder resolver los ejercicios, ya sea en matemáticas, en física, en química, en estadísticas, ¿verdad? Todo cuando te dan así problemas y tienes que resolver algo es leer varias veces. Si tú lees, lees y lees, te darás cuenta que ahí está la información, ¿verdad? Entonces dice, si sabes que una canica se mueve con movimiento rectilíneo uniforme y has medido que en 20 segundos, cuando hablan 20 segundos, ¿a qué se refiere eso? A ver. Tiempo. Al tiempo, ¿verdad? Entonces, nuestro primer valor que me da el ejercicio es el tiempo. Nos da 20 segundos. Ya, sigamos leyendo. Dice, y has medido que en 20 segundos, dice, recorre 40 metros. ¿Qué es esos 40 metros? ¿Qué otra información me está dando? La distancia. La distancia, ¿verdad? Entonces, tenemos ahí el valor de distancia que son 40 metros. ¿Qué más nos dice? Dice, ahí viene la pregunta, ¿podrías hallar su velocidad? Entonces, velocidad es lo que no tengo, me está pidiendo que la halle, ¿verdad? Entonces, recordando mi fórmula que es distancia, es velocidad por tiempo, ¿verdad? Esta es la fórmula. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Es despejar la velocidad. Entonces, hago lo que es ¿cómo se llama? El despeje de fórmulas y digo, velocidad va a ser igual a ¿qué?
distancia pasa al otro lado y como está multiplicando el tiempo, ¿qué pasa? A dividir. Entonces la fórmula me queda así. Velocidad es igual a distancia dividido para el tiempo, ¿verdad? Ese es el despeje de fórmula. Recuerden, lo que está sumando pasa a restar, lo que está restando pasa a sumar, lo que está multiplicando pasa a dividir y lo que está dividiendo pasa a multiplicar, ¿verdad? Entonces eso es, como decir, el despeje de fórmulas. En este caso tenemos velocidad, la despejamos, lo ponemos del otro lado, o sea, solo intercambiamos estos dos valores, distancia y velocidad, y como está multiplicando el tiempo, pasa a dividir. Entonces tenemos velocidad es igual a distancia dividido para el tiempo, ¿verdad? Ahora sí, podemos despejar. Verificamos unidades, obviamente no hay que verificar mucho, tenemos tiempo en segundos, distancia en metros, podemos trabajar, ¿verdad? Reemplazamos y decimos velocidad. Cambiemos de color. Decimos velocidad es igual a la distancia, que son los 40 metros. Lo dividimos para el tiempo, que son los 20 segundos. ¿Verdad? Aquí no hay que despejar, simplemente se va como está. Y dividimos 40 para 20. ¿Cuánto queda? 800 metros por segundo. 40 dividido para 20. A ver, ¿cuánto Ah, queda? dividido. Sí, 40 dividido. A ver, ¿cómo queda? A ver, ¿cuánto? 2 metros sobre 2 segundo. 2. ¿2 qué? ¿Cuáles son las metros sobre unidades? segundo. Metros sobre segundo. Las unidades de la velocidad es metros sobre segundo. Entonces tenemos ahí que esa canica recorrió 40 metros en 20 segundos yendo a una velocidad de 2 metros sobre segundo, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el siguiente ejercicio. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Entendemos? ¿Está claro? ¿Sí? Sí, Pasamos licenciado. pasamos al siguiente, ¿ya? A ver, nos vamos al siguiente. ¿Qué nos dice el siguiente ejercicio? Dice, si te desplazas con movimiento rectilíneo uniforme en un scooter a 10 metros sobre segundo y quieres llegar al parque que está en línea recta a una distancia de 450 metros, ¿en cuánto tiempo llegarías? ¿Verdad? Entonces, ese ejercicio lo van a hacer ustedes. Déjenme compartirle para que ustedes puedan ingresar a la pizarrita. Ya, listo. Ya, pueden ingresar, déjenme ponerles en el grupo para que puedan ingresar a trabajar. A ver, tenemos tercero A. Ya. Traten de ingresar, chicos, para poder trabajar aquí ustedes. ¿Ya ingresó alguien? No, a ver, este aquí no sé quién será. A ver, ingresen para trabajar el siguiente ejercicio. A ver si en verdad entendieron. Ya. Ya ingresó Javier Rosales. A ver, Rosales, vamos a ir resolviendo el ejercicio. Tenemos el problema que dice que imagínate que tú te estás desplazando en un scooter, ¿verdad? Con una velocidad, perdón, a 10 metros sobre segundo. ¿Qué son esos 10 metros sobre segundo? Vamos a sacar primero los datos. A ver, Rosales. Utiliza la pizarrita, utiliza aquí donde dice dibujo, ahí te aparecen lo de los lápices, ¿ya? Aquí tú le puedes ir cambiando, este es el borrador. ¿Sí puedes, Rosales? A ver. A ver qué más está.
Squid Game. ¿Quién es Squid Game? Chicos, ingresen con sus nombres. Yo no los puedo reconocer. A ver, tenemos aquí a un león marino y a un Squid Game. A ver, ¿quién es Squid Game? Identifíquese. A ver, ¿quién es Squid Game? Identifíquese. Soy yo, licenciada. ¿Cómo yo Ah, ya. cambio el nombre? Porque no sé. A ver, la verdad, imagino que ha de ser a lo que tú inicias sesión, porque yo inicié con mi correo y me aparece mi nombre. Imagino que ha de ser, a ver, déjenme ver si es en personal. Configuración de cuenta, creo que es. A ver. Así es en configuración de cuenta. Te vas a está el logo de tu nombre, configuración de cuenta y pones editar. Y ahí puedes editar. Ya, a ver, listo. A ver, chicos, vamos a ir trabajando. A ver, Lara, ya que estás por ahí, ahora vamos a ir trabajando. Entonces tenemos el primer dato del ejercicio. Dice, vas en un scooter a 10 metros sobre segundo. ¿Qué son esos 10 metros sobre segundo? A ver, ¿cuál es ese primer dato? La velocidad. Ya, ajá, entonces vamos a trabajar con los datos. Escribe el primer dato. Ya, ahí, escribe el primer dato. De, a ver, D, pero ¿por qué D? Y D mayúscula. A ver, ¿cuál sería? Ajá, bella, muy bien. Entonces ese es nuestro primer dato. Segundo, dice, y quieres llegar al parque que está en línea recta a una distancia de 450 metros. Entonces, ¿cuál es el siguiente valor? Ya, 450 metros. Muy bien. Perfecto, dice. La pregunta es, ¿en cuánto tiempo llegarías? Esa es la pregunta. ¿En cuánto tiempo llegarías? Ajá, muy bien. Listo, entonces tienes velocidad, tienes distancia, te falta el tiempo, ¿verdad? Entonces pongamos la fórmula, que la fórmula es distancia igual a velocidad por tiempo. A ver, ¿cuánto es tiempo? ¿Tiempo es igual a qué? Si ya te lo sabes, pon. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula, a ver, es La tiempo. fórmula es distancia Distancia, es igual a distancia, velocidad por tiempo. Ahora, si vas a despejar el tiempo, ¿cómo sería? distancia sobre velocidad. Es al revés. Es velocidad sobre distancia. Ah, al revés. Ajá, es al revés. Porque tú te estás intercambiando con la distancia. La velocidad tú no la estás moviendo, porque ¿verdad? Tú tienes distancia, ¿verdad? Más o menos para que me entiendan los chicos que están ahí. Tú tienes distancia, ¿verdad? Tienes distancia que es igual a velocidad por el tiempo, ¿verdad? Cuando tú estás despejando es tiempo. ¿Qué es lo que tú haces? Es intercambiar estos dos, ¿verdad? Y como este pasa a multiplicar, lo que está multiplicando cuando haces un despeje de fórmulas pasa a dividir, ¿verdad? Entonces yo pongo tiempo, la velocidad yo no la estoy tocando, ¿verdad? Y este pasa acá y como está multiplicando, lo bajo a dividir. Es por eso que queda dividido. ¿Por qué? Porque está multiplicando. Lo que hago es un intercambio y recordemos que lo que está multiplicando pasa a dividir. Por eso es que queda la fórmula de esa manera. Ya listo. Entonces, la fórmula es tiempo es igual a velocidad sobre distancia. Ya tenemos los valores, metro sobre segundo y metro. Entonces, las unidades también son las mismas. ¿Qué es lo que hacemos? Es reemplazar unidades. Reemplaza unidades, Mario.
Bien, licenciado. Reemplaza las unidades, ya resuélvelo, o sea, ya tienes velocidad y tienes distancia. ¿Cuánto queda? 10 dividido para cuartos. Licenciada. Manden. A mí me sale 0.022. ¿Ya? ¿Cuánto le sale el resto? No ha hecho el resto. Sí, sale 0.022. Ya, listo, segundos. Muy bien, entonces eso es lo que demora en llegar en scooter prácticamente al parque el chico, ¿verdad? Se demora es 0.022 segundos. Ya, listo. Entonces ahí tenemos el ejercicio. Vamos a hacerlo un poquito más chiquito para que veamos, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el ejercicio, ¿verdad? Vamos con el siguiente, dice. Una patrulla persigue a un delincuente que va en otro móvil, que están separados por 10 metros y los ladrones van a 10 metros sobre segundos y la patrulla a 18 metros sobre segundos. A. ¿Cuánto tardará la policía en alcanzarlos? Y B. ¿Qué distancia habrá recorrido cada uno? ¿Verdad? Este sí se les voy a explicar yo por qué, porque esto es un poquito complicado. ¿Por qué? Porque hay intervención de dos velocidades, dos objetos que están en movimientos y tenemos que ver cuándo es la distancia o cuánto es el tiempo que recorren ambos, ¿verdad? Para poder encontrarse. Aquí es como que son problemas de encuentro, qué es lo que ha pasado, ¿verdad? En ese tiempo, en qué momento el auto de los policías se encuentra con el auto de los delincuentes, ¿verdad? Entonces tenemos que resolver ese problema. Entonces tengo aquí dos situaciones, ¿verdad? Tengo aquí el auto, ¿verdad? Del policía. Cuando son así, la verdad yo sí me trato de, ¿cómo se llama? Ilustrarlo un poquito. Entonces tenemos dos autos, ¿verdad? Estoy mala dibujando. Ya, pongámosle que este es el auto de los policías. Pintámoslo de color azul. Ya, y luego tenemos el auto de los ladrones. En un auto más pequeño, ¿verdad? Entonces a este le vamos a pintar de color rojo. Entonces estos dos autos, ¿verdad? Han recorrido, dice que el auto de los ladrones va a una distancia de 100 metros, es decir, que estos autos están separados, ¿verdad? Tienen una separación de ¿cuánto? De 100 metros. ¿Verdad? Esa es la separación de estos dos. Ambos van con diferentes velocidades, ¿verdad? Dice. La patrulla persigue un delincuente que va en otro móvil que están separados por 100 metros de largo. Dice, los ladrones van a 10 metros sobre segundos y la patrulla a 18 metros sobre segundos. Es decir, que la velocidad con que van los ladrones es a 10 metros sobre segundo. Entonces, la velocidad de los ladrones es de 10 metros sobre segundo. Perdón. Y la velocidad de los patrulleros o de los policías es de 18 metros sobre segundo, ¿verdad?
¿verdad? Hasta ahí tenemos los datos, ¿verdad? Tenemos ahí cuánto tarda la policía en alcanzarlo y qué distancia habrá recorrido cada uno, ¿verdad? Entonces tenemos que ver en qué momento estos dos vehículos, ¿verdad?, se encuentran. Tenemos que ver en qué momento, eso es lo que nos pide el ejercicio, ver en qué momento estos dos vehículos se encuentran. Tenemos que ver en qué momento estos dos vehículos pasan a encontrarse. Eso es lo que tenemos que averiguar, ¿verdad? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es trabajar un poquito con lo que es la matemática, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que tenemos que buscar una distancia. Tenemos dos distancias que no hemos encontrado. Para ello nos vamos acá, ¿verdad? Vamos a hacer lo que es, sabemos que distancia, tenemos que hacer distancia. Ya sabemos que distancia igual a velocidad por tiempo. Entonces tenemos dos autos. Tenemos la distancia del auto de los ladrones, que va a ser igual a ¿qué? A la velocidad, ya sabemos que va en 10 metros, por el tiempo que no lo sabemos, ¿verdad? Luego tenemos la distancia de los policías, que la vamos a llamar DL y DP, distancia de los ladrones y distancia de los policías o de la patrulla. La distancia de la patrulla es igual a la velocidad por tiempo, ¿verdad? Entonces la velocidad con la que va el patrullero es ¿de cuánto? De 18 metros sobre segundo. Dejémoslo solo con 18. También por el tiempo, porque es algo que nosotros no sabemos, ¿verdad? Entonces, hasta ahí ya sabemos qué tenemos aquí, ¿verdad? Nosotros tenemos que saber, ¿verdad? Esto tenemos que conocer esta distancia, ¿verdad? Esta es la distancia que no sabemos lo que pasó, cuánto recorrió este patrullero, ¿verdad? Para poder alcanzarlo, ¿verdad? Y en qué tiempo ambos, tanto el patrullero como lo de los ladrones, se encontraron. Eso es lo que me pide el ejercicio, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos aquí que hacer lo que son dos ecuaciones, ¿verdad? Entonces tenemos aquí que distancia, ¿verdad?, de los ladrones, distancia L es igual a 10T, ¿verdad? Porque esto es lo que le falta, es el recorrido que le falta a los ladrones, ¿verdad? En cambio, el del patrullero le falta un poco más. Entonces aquí tenemos distancia del patrullero o de los policías era igual a 18T. Entonces tenemos aquí dos ecuaciones, ¿verdad? Dos ecuaciones que tenemos que trabajar con eso. Entonces nosotros vamos a trabajar con lo que son las asociaciones de variables, ¿verdad? Eso lo ven mucho en lo que es la matemática, asociar variables iguales hasta llegar a encontrar una sola variable. En este caso, ¿cuál es nuestra variable que no tenemos? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es la variable lo que nosotros queremos saber aquí? A ver, ¿cuál es nuestra variable? En este caso, la variable es nuestro tiempo y eso es lo que nosotros queremos saber. Entonces, vamos a hacer, ponemos 100, ¿verdad? Que es la distancia recorrida, ¿verdad? Que es la distancia que los separa al inicio, los 100 metros, ¿verdad? Más los 10 metros por T que le falta de recorrer, ¿verdad? Y esto va a ser igual a ¿qué? A 18T, ¿verdad? Entonces tenemos aquí esa igualación, ¿verdad? Tenemos 100, que es la distancia que hay al inicio que lo separa la patrulla del policía,
10T vendría a ser la distancia de los ladrones y 18T la distancia del patrullero, ¿verdad? Seguimos. Luego tenemos 100, ¿verdad? Va a ser igual a ¿qué? A 18T. Como este va a pasar del otro lado del igual, como está sumando, pasa a restar. Entonces tenemos a 10T, menos 10T. Entonces tenemos que 100 es igual a 18T menos 10T. Continuamos. 100 es igual a 18 menos 10, nos da como resultado 8. 8 por T. ¿Verdad? Seguimos. Ahora despejamos T. Tenemos que sacar el valor del tiempo, ¿verdad? Entonces decimos T o tiempo va a ser igual a 100 dividido para 8. Y tiempo va a ser igual a 100 dividido para 8. ¿Cuánto le sale? A ver, ¿cuánto le sale 100 dividido para 8? 12.5. 12.5. Como estamos hablando del tiempo, ¿cuánto sería? ¿Qué unidad? ¿Cuál sería la unidad? 12.5 ¿qué? Segundo. Segundos. Estamos trabajando en segundos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, ¿verdad? 12.5. Entonces el valor del tiempo ya lo tenemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos? Es reemplazar en este valor. Entonces la distancia de los ladrones, distancia L, va a ser igual a 10 por 2, ¿cuánto era? 12.5, ¿verdad? Por 12.5. Distancia de los ladrones va a ser igual a, ¿cuánto sale? 10 por 12.5, ¿cuánto es? A ver. 125. 125, si estamos hablando de distancia, ¿qué unidad sería? A ver, ¿qué unidad sería? ¿125 qué? Metro. Metros, ¿verdad? Metro. Ajá, entonces tenemos 125 metros. Entonces, aquí la distancia de los ladrones es de 125 metros, ¿verdad? Recordemos que van a un tiempo de 12.5 segundos, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, la distancia de los ladrones es de 125 metros, es decir, que ellos avanzaron, aparte de que estaban a 100 metros lejos de los ladrones, avanzaron 125 metros y ahí es donde se encontraron. Entonces, si por lógica, ¿verdad? Para que la patrulla lo haya encontrado, por lógica, ¿a cuántos metros tuvo que haber estado la patrulla? A ver, ¿quién me dice antes de hacer el proceso? Por lógica, ¿cuánto sería? A ver, ¿quién me dice? ¿Puede repetir, licenciada? Porque no la Ya, entendí. ya ver. Tenemos aquí que la patrulla, los ladrones de la patrulla al inicio estaban a 100 metros de distancia, ¿verdad? Entonces, dice que el punto de encuentro, cuando se encontraron tanto la patrulla como los ladrones, fue de 125 metros más. Es decir, que ellos avanzaron 125 metros y se encontraron con la patrulla, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto habrá sido la distancia que la patrulla tuvo que recorrer para poderse encontrar? Si ya sabemos que los delincuentes tuvieron que avanzar 125 metros más. ¿Cuánto habrá sido? Aquí está. ¿Cuánto tú crees que habrá sido? ¿O cuánto creen que habrá sido? 25. ¿Será 25? A ver, ¿quién me dice? Mira las reglitas. Si te fijas en la reglita, mira, ves. De aquí a acá hay 100 y de acá a acá hay 125. Y mira la reglita de acá, de aquí hasta acá. A ver. Bueno, vamos a... ¿Cuánto? 225.
225 metros, ¿verdad? Ya lo vamos a comprobar, ¿verdad? Entonces, 225 metros. Ahora sí, vamos a comprobarlo. La distancia del patrullero, ¿cuál vendría a ser? Ellos iban a 18 metros sobre segundos. 18 metros sobre segundos. ¿Por qué tiempo es que ellos dos se encontraron? Se encontraron a los 12.5 segundos. Entonces, sería que el tiempo era 12.5 segundos. Entonces multipliquemos 18 por 12.5 segundos. A ver, o 12.5. A ver, ¿cuánto le sale? 125. 225, ¿verdad? 225 metros. Por eso les digo, ahí es por lógica, porque si te fijas bien en las rectas, lo único que tenía que hacer es sumar. ¿Y cómo es que él avanzó más, verdad? Y en tan poco tiempo se encontraron. ¿Por qué? Porque el patrullero iba con más velocidad que los ladrones. Los ladrones solo iban a 10 metros sobre segundo y el patrullero iba a 18 metros sobre segundo. Es decir, que estos a los 12.5 segundos se encontraron y ambos recorrieron 225 metros desde que partió o inició la persecución, ¿verdad? Al inicio iban separados, es decir, que la delantera lo tenían los ladrones con 100 metros, pero va a llegar un punto en que ambos se encontraron, ¿verdad? Y eso es lo que teníamos que averiguar. ¿Qué tiempo y cuánto recorrieron, verdad? Entonces, ambos recorrieron los 225 metros, ¿verdad? ¿Y cuánto se demoraron? 12.5 segundos, ¿verdad? Entonces, cuando trabajamos con estos problemas que son de encuentro, ¿verdad? Se trabaja de esta manera, utilizando lo que es planteamientos matemáticos, ¿verdad? Que son ecuaciones de variables, ¿verdad? Para poder encontrar esa incógnita, ¿verdad? Entonces, hasta yo sé que es un poco complicado y esto de aquí como que repasarlo muchas veces y todo eso, pero quería indicarles que hay ejercicios que se van a topar que van a encontrar así. Inclusive esto puede ser en la vida real, que lo utilizan para poder resolver casos, ¿verdad? Si se fija bien que cuando hay ese tipo de cosas, de matanzas, de persecuciones, y la policía quiere hacer un peritaje, aunque no lo crean, calculan todo este tipo de cosas, qué segundos, cuánto se demoraron, cuánto recorren, inclusive hasta para planificar ciertas persecuciones o cómo van a ser las cosas, se trabaja con estos cálculos, ¿verdad? Entonces, más o menos, esta es la fórmula en cómo podemos resolverlo, ¿verdad? En qué manera se encontraron estos de aquí, ¿verdad? Puede ser que en la vida real nunca los atraparon, ¿verdad? Pero pongamos que en esta vida sí los atraparon, ¿verdad? Entonces, chicos, ¿tenemos ahí alguna pregunta? Su tarea obviamente son ejercicios. Tienen 8 ejercicios que tienen que hacer. No sé si quieren hacer el primero o hasta ahí terminamos la clase, porque todavía nos quedan 10 minutos de clase. No sé. Si entendimos, si comprendimos cómo es que se resuelve utilizando la misma fórmula, ¿verdad? Distancia es igual a velocidad por tiempo, podemos hacer el despeje y obtenemos las 3 fórmulas, tanto la de velocidad y tanto la de tiempo, ¿verdad? Entonces me dicen, hasta aquí lo dejamos, si entendimos, si comprendimos. Sí, Lisa. Ya, entonces hasta aquí nomás digamos, ¿verdad? Igual como yo les digo, las clases quedan grabadas, no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, chicos, esto sería todo. Aquí está la actividad, que son 8 ejercicios, ¿verdad? Y aquí inclusive aquí la tienen, ¿verdad? Asimismo la tienen que hacer, la pueden hacer en Word, la pueden hacer en una hoja aparte, ¿verdad? Y obviamente la suben después, ¿verdad? Entonces aquí tienen los ejercicios, ¿verdad? Que son 8 ejercicios, que es básicamente lo que hemos estado repasando aquí en clases. Entonces, si no hay más preguntas, con eso sería todo, chicos. Pero si entendieron, comprendieron, digan, más o menos algo. Bueno, esperemos que sí, ya. Igual cualquier cosita me preguntan por interno, ¿ya? Entonces, si no hay más preguntas, con esto terminamos, chicos. Me ayudan los que pueden encendiendo la camarita, ¿verdad?